día miércoles, casi con sabor a viernes. Probablemente muchos tenían alguna actividad, pero siempre el compromiso con nuestros pacientes y con la sociedad, así que les doy la más cordial bienvenida. A nuestra primera reunión científica del año. Tenemos programadas 3 reuniones científicas este año, todas muy interesantes, con muy buenos invitados, y dejarlos cordialmente invitados para nuestro congreso que se va a desarrollar entre el 10 y el 12 de septiembre de este año. Y me acompaña en esta ocasión el doctor Giovanni Enciso, secretario y tesorero, no, tesorero de nuestra sociedad, quien les va a presentar a nuestra invitada. Hola, hola, muchísimas gracias, Alicia. Bueno, para mí es todo un honor presentar a la doctora Claudia Cortés. La conozco hace muchos años. Es una prestigiosa infectóloga, profesora de la Universidad de Chile y es directora del programa de formación de infectología de la Universidad de Chile. Además, es coordinadora de infectología de Clínica Santa María y directora del programa de investigación del Hospital Clínico San Borja Arriaga. Eh, bueno, les anticipo que va a ser una charla muy, muy interesante. Espero que podamos sacarle partido y es un tema que además tiene una gran importancia en nuestro quehacer diario en la actividad de trasplante. Así que, sin más preámbulo, muchísimas gracias, Claudio, por participar con nosotros en esta charla de la sociedad. Muchas gracias, Giovanni, muchas gracias, Alicia, y a todos, un público enorme para ser un día pre-feriado. Voy a... em, ¿Están pudiendo ver la presentación? Sí, se ve perfecto. Ya. Yo voy a apagar mi cámara así para mejorar el internet. Entonces, esta invitación de cómo prevenir la complicación, o me pidieron que le pusiera el título a la charla de cómo prevenir la complicación más frecuente en los trasplantes de órganos sólidos. Y bueno, primero, uy, no me avanza, espérenme. O sea, potenciales conflictos de interés que en verdad para esta charla no tienen ninguna relevancia. ¿Y cómo prevenir la complicación más frecuente en los trasplantes de órganos sólidos? Yo diría que tengo casi una única recomendación, teniendo un infectólogo en su equipo de trasplante, como parte de su equipo, para que participe en la evaluación pretrasplante, para que cuando estén ustedes pensando en enlistar a alguien, sea parte del equipo que en forma ordenada y planificada evalúe a ese paciente que se está planeando, porque en la gran, gran mayoría de los casos, quizás una de las pocas excepciones son la falla hepática fulminante, uno tiene tiempo, a veces más tiempo del que uno quisiera, para poder preparar ese paciente para el trasplante. Y ustedes saben que la complicación más frecuente y una de las de mayor mortalidad son las infecciones. Entonces, ¿qué es lo que hacemos los infectólogos que estamos vinculados a los programas de trasplante? Hacemos una evaluación pretrasplante que tiene varias capas, digamos, mirar las serologías o los distintos exámenes previos, el citomegalovirus, el Epstein-Barr, descartar que no haya una tuberculosis latente o tratar si es que hay una tuberculosis latente, entre muchas otras serologías que vamos a ir a buscar, vacunar a los pacientes y hacerle educación, que yo creo que es sumamente importante. Es fundamental el apoyo que tenemos o el trabajo compartido con las enfermeras de trasplante, pero hay una educación que está muy mirada hacia lo infectológico porque sabemos que es uno de los riesgos principales de complicación post-trasplante. Luego, como en una segunda etapa post-trasplante, una consulta precoz en caso de sospecha. Me acabo de dar cuenta de poner también el manejo de las profilaxis quirúrgicas cuando son necesarias y luego un control periódico que también tiene que ver con las vacunas. Y es por eso que esta sesión, porque es imposible tratar todo lo que puede hacer un infectólogo en un equipo trasplante, está enfocada en las vacunas, que es una de las partes más importantes, pero no la única. Yo siempre le pregunto cuando me derivan a los pacientes para evaluación pretrasplante si sabe por qué me lo mandaron a mí. Sí, porque me tiene que dar unas vacunas, no más. Y la verdad es que no son unas vacunas no más, sino que hay todo un ejercicio intelectual detrás de decidir qué vacunas, en qué momento las vacunas, cuáles vacunas no, cuáles vacunas sí, pero también viene este estudio de las serologías y este proceso de educación que es bien importante.
Entonces, la vacunación es un proceso que comienza desde el recién nacido y no se detiene. Y yo me dedico solo a adultos y de hecho en esta charla solo voy a hablar de inmunizaciones de adultos. Yo siempre bromeo y digo que los niños son otros animales muy distintos a los adultos y de los cuales yo sé muy poco. Pero siempre tenemos muy fijado el concepto de que las vacunas son para los guaguas y los niños, quizás, pero dejamos de tener la mayoría de los internistas y los médicos en general no tienen bien internalizado que las vacunas son muy relevantes para toda la población, no solo para los lactantes y los niños. Y hay vacunas que tienen que recibir los adolescentes, hoy día, por ejemplo, virus papiloma. Hay vacunas para los viajeros, hay vacunas específicas para las mujeres embarazadas, para los adultos mayores y para las personas que tienen algún tipo de comorbilidad o riesgo, como son los pacientes que se van a trasplantar. Las los adultos de todas las edades están expuestos a distintas enfermedades que son prevenibles por vacunas, al igual que los niños. Y la diferencia es que nuestros adultos de hoy, algunos están vacunados, pero los más grandes, los más viejos, no se alcanzaron a vacunar porque habían ciertas vacunas que no existían. No existía la vacuna del neumococo hace 40 años atrás, sí existía la vacuna del sarampión, y yo espero que estén todos vacunados contra el sarampión, pero va a depender con quién nos enfrentemos, de dónde venga, porque ahora que tenemos una población migrante que es relevante, los planes de vacunación en distintos países son diferentes, qué edad tiene el paciente, qué morbilidades ha tenido, qué cirugía puede que sea un esplenectomizado, por ejemplo, cuáles son las vacunas. Entonces, el riesgo de contraer alguna enfermedad infecciosa y la recomendación de las vacunas va a prevenir de muchos factores: el estado de salud basal, la edad, el estilo de vida, si es, por ejemplo, un veterinario, a estar expuesto a patologías distintas que si es un oficinista o si es alguien que viene migrando de un país como Venezuela o Colombia o Ecuador, que tienen otras infecciones endémicas. Y la exposición a riesgo de la ocupación o los viajes. Y una cosa que es sumamente importante, que nosotros los infectólogos le damos muchísimo hincapié, es que la vacunación disminuye el riesgo del impacto de la resistencia a los antimicrobianos, que hoy sabemos que es una de las 10 mayores amenazas que la OMS ha declarado y que se espera que para el año 2050 sea una de las principales causas de muerte, porque nos estamos quedando básicamente sin antibióticos. Y en la medida que usamos vacunas, vamos a usar menos antibióticos y vamos a tener un menor riesgo de resistencia masiva a los antimicrobianos. Pero tenemos barreras para la inmunización en el adulto. En general, los adultos y los médicos que ven adultos no tienen la percepción de riesgo de que hay enfermedades que son inmunoprevenibles, o sea, que se pueden evitar con una vacuna. Hay desconocimiento del personal sanitario en general, que existen programas de vacunación para adultos y que nosotros, quienes trabajamos en trasplante, tenemos el programa de vacunas especiales. Chile tiene un excelente programa de vacunación del Programa Nacional de Inmunizaciones, o PNI, que está enfocado principalmente en niños, algunas muy poquitas vacunas que vamos a comentar en adultos, pero existe un gran programa que se llama el Programa de Vacunas Especiales, que es particularmente bueno para nuestros pacientes, quienes se van a trasplantar. Y tenemos una pérdida de la oportunidad en la consulta ambulatoria y hospitalizaciones. Cada vez que vemos a nuestros pacientes diabéticos, obesos, insuficientes renales, asmáticos, deberíamos mandarlos a vacunar. Todos ellos tienen acceso a vacunas gratuitas. Tenemos barreras logísticas que son bastante complejas. En general, muchos de los pacientes adultos trabajan, o las personas adultas trabajan en los horarios que los vacunatorios están abiertos y terminan de trabajar cuando el vacunatorio cierra. En general están enfocados a población pediátrica y tienen monitos y elefantitos y payasitos, y a algunos adultos les puede molestar eso, entonces lo sienten que no les corresponde. Ninguna ISAPRE financia las vacunas, pero para los programas de vacunación especial en términos de los pacientes en trasplante o que se están preparando para el trasplante están cubiertas casi todas ellas. A veces hay miedo tanto del paciente como del proveedor, del médico, que indica por los efectos adversos, la famosa alergia al huevo, que es prácticamente inexistente como contraindicación para las vacunas. Y afortunadamente en Chile los grupos de antivacunas o las personas, los grupos antivacunas propiamente tal en Chile son muy minoritarios afortunadamente, pero sí hay personas que se llaman indecisas respecto a la vacunación, que no son activistas contra las vacunas, pero que les tienen susto y que ahí hay que sentarse e invertir tiempo en convencerlos de por qué es necesario vacunarse. Este es el programa de inmunización de nuestro país, que es sumamente bueno, y les voy a marcar aquí solo las 2 vacunas que están diseñadas para adultos, embarazadas, que en general están fuera de nuestro tema de interés hoy día en esta conversación, y personas mayores de 65 años que si bien se trasplantan, nuestro foco de trasplante y nuestra edad promedio de trasplante en general es antes de los 65 años. Por lo tanto, estas
dos indicaciones son relevantes, pero quedan un poquitito fuera, nosotros quedamos fuera del Programa Nacional de Inmunizaciones, pero sí estamos cubiertos por el programa de vacunas especiales. Y estas son las recomendaciones del CDC, que esperamos que con los cambios actuales de la administración de la Secretaría de Salud de Estados Unidos no vayan a cambiar, porque hay todo un movimiento complejo con las vacunas que a los infectólogos de todo el mundo nos tiene bastante preocupados, pero hay vacunas que ellos deciden o determinan que son vacunas para casi todos o todos. Espérenme, estoy tratando de esconder un panel. La de COVID, la de influenza, la antitetánica, que viene con la DPT, que es difteria, tétano y bordetella pertussis, la 3 vírica, que la tuvimos que haber recibido, vacuna varicela o herpes zóster, según la edad y según la exposición previa, y hepatitis B. Y según los factores de riesgo, y ahí entran nuestros pacientes, BRS, neumococo, meningococo, hemófilus influenza eventualmente, esa en general no la ponemos mucho en esta preparación, viruela del mono o mpox y hepatitis A. Y yo les voy a hablar no de todas, pero sí de la mayoría, porque nuestros pacientes que sí tienen factores de riesgo van a requerir casi todas estas vacunas. Pero, ¿qué pasa cuando uno vacuna a un adulto o un adulto mayor o un enfermo crónico? En general, tienen un sistema inmunológico que está bastante deteriorado. Hay inmunosenescencia, si estamos hablando sobre los 60 años, si tenemos un paciente con una patología crónica o que ya está usando inmunosupresores desde antes del trasplante, va a tener una respuesta disminuida a la inmunización. Tienen todas estas condiciones médicas subyacentes que pueden generar, ya sea per se la patología o el tratamiento que le estoy dando, una inmunosupresión y montar una respuesta inmune que es mucho más pobre. ¿Cómo podemos mejorar esta respuesta inmune de los adultos? Tenemos que pensar siempre en la inmunidad de rebaño y eso aplica, por ejemplo, para las vacunas que nuestros pacientes post-trasplantes no pueden recibir, como es, por ejemplo, la vacuna del sarampión, que no pudieran recibir si es que la necesitaran, porque es una de las vacunas de virus vivo que está contraindicada. Tenemos algunas formulaciones de vacunas con mayor contenido de antígeno. A veces las vías subcutáneas, en vez de más profundas, pueden generar una mayor respuesta inmune. Hay vacunas que tienen adyuvantes que también generan una mayor respuesta, o hay vacunas de refuerzo, que lo vemos, por ejemplo, en los insuficientes renales, que se reciben más dosis de vacuna de hepatitis B, por ejemplo, que es como lo más clásico. Entonces, ¿cuáles son las vacunaciones en adultos mirado específicamente con más interés hacia los pacientes que se están preparando para un trasplante? Y esta es una vacuna que probablemente ustedes no tienen muy en mente, que es la vacuna contra Bordetella pertussis. Es la tos compulsiva, es un patógeno que está solo presente en los seres humanos, es altamente contagioso. Tiene un factor de virulencia que es una toxina, que es la hemaglutinina filamentosa, además tiene fimbrias, hipermactina, y puede ser bastante grave en niños menores de 6 años, pero también en adultos y particularmente en adultos mayores y nuestros pacientes inmunocomprometidos. Ha habido un aumento significativo en los últimos años en Estados Unidos. Hay pérdida de la inmunidad, es una vacuna que todos nos colocaron cuando niños, la de PTA, pero se va perdiendo. Por lo tanto, esta es una vacuna que requiere ser repetida a lo largo de los años, habitualmente cada 5 a 10 años, según el estatus inmunológico de nuestros pacientes. El diagnóstico de una bordetela, de una tos convulsiva, es difícil, por lo tanto, muchas veces tenemos solo una tos prolongada, podemos tener una descompensación en un asmático, en un insuficiente cardíaco. Uy. En los enfermos respiratorios crónicos, asmáticos y hepáticos tienen unas mayores crisis, mayor probabilidad de un riesgo relativo de 1.6 de mayor enfermedad, mayor duración y trastornos de la tos, mayor duración de la tos y de trastornos del sueño, y hospitalizaciones en quienes tienen antecedentes de asma. Los hepáticos tienen mayor incidencia de infección por Bordetella pertussis junto con los obesos, los fumadores y los adultos mayores. Y cuando ya vemos estudios en esta revista, que es la más importante de vacuna a nivel mundial, sobre el costo-efectividad que significa vacunar a los adultos sobre 50 años en el Reino Unido, es porque claramente cuando ya metemos la billetera en la ecuación, es porque es algo sumamente prevalente y sumamente relevante, y hoy día es absolutamente costo-efectivo vacunar a los mayores de 50 años en general, por supuesto que en particular a los inmunocomprometidos o a los que se van a inmunocomprometer contra bordetela. Esta vacuna hay dos formas, puede ser difteria tétano o difteria tétano bordetella pertussis, que es la que nos interesa y debiera ser una vacunación
alternada cada 10 años de cada una de estas dos vacunas. Y la antitetánica como cosa anecdótica en heridas contaminadas, pero ojo que muchas veces cuando uno se pone una antitetánica por una herida contaminada en un servicio de urgencia, solo le colocan la antitetánica pura. Cuando uno manda a vacunar en forma electiva, ahí pide la difteria, tétano, bordetela, pertussis, que trae las tres patologías. Otra vacuna fundamental en nuestro grupo es la vacuna contra el herpes zóster. La historia es bastante larga. Se reconoce desde 1875 el virus de la varicela zóster, comienzan a haber las primeras inmunizaciones, se logra aislar el virus de varicela zóster y aparece el aciclovir y posteriormente el valaciclovir y aparece una primera vacuna, Varivax, que es una vacuna bastante pobre y de mala respuesta para varicela, no para varicela zóster, no para el herpes zóster, perdón, es para la primoinfección. Y luego aparece Zostavax el año 2006, que es una vacuna que en Chile la tuvimos, la indicamos, era una vacuna extremadamente cara y bastante mala, en términos de que tenía una protección del 50-60%, para lo carísima que era bastante mala. Nosotros hablamos de una vacuna que es buena sobre el 90% de protección. Y ahora, desde el año 2017, existe Chinrix en Esta es el una, mercado, que es una vacuna que no es a virus una vivo, sala. por lo tanto sí se puede colocar en los Sala Turul. pacientes No que es están una esperando un sala, no es trasplante. sala Turul. Y hace Carla, 2 semanas la Carla. autorizó el ISP y la verdad es que la estamos esperando y se supone que en junio ya va a estar en distribución. Ustedes pueden ver las tasas de incidencia de herpes zóster, que es bastante frecuente y puede ser bastante relevante en nuestro paciente, junto con el herpes per se, que puede evolucionar en un paciente trasplantado a una neumonía por herpes zóster, que son de altísima gravedad, o una encefalitis por herpes, virus varicela, perdón, ambas con alta mortalidad, y esto va aumentando con los años, la frecuencia en que este herpes zóster puede evolucionar hacia un cuadro grave invasor como es una neumonía o una encefalitis, y tenemos la neuralgia posherpética, que también es de muy difícil manejo. Así que esta es una vacuna que cuando aparezca, todos nuestros pacientes van a ser candidatos a colocársela, pero sí les cuento que no está incorporada en el programa de vacunación especiales, así que va a ser de pago de cada paciente. Y si vemos cuál es la incidencia del zóster en poblaciones inmunocomprometidas, por lejos, dentro de todo el grupo de inmunocomprometidos son los trasplantados, en primer lugar de médula ósea, en segundo lugar de órganos sólidos, junto con la población que vive con VIH, los que tienen mayor riesgo de presentar un herpes zóster, que tiene una incidencia 9 veces por sobre la población general, y que es bastante invalidante, dolorosa, y en nuestros pacientes inmunocomprometidos puede evolucionar a los cuadros graves que ya les mencioné. Están estas dos vacunas, como yo les decía, Zostavax ya no está disponible en Chile y la verdad es que no es una gran pérdida porque no era una muy buena vacuna. Y Chinrix, que son dos vacunas separadas por idealmente 2 meses, que tienen una reducción de un 90% de herpes zóster y una reducción en los mayores de 70 años, perdón, y en los mayores de 50 años una reducción del 96% del riesgo de herpes zóster, con una muy relevante disminución de la neuralgia posherpética. ¿Cuál es la indicación? Probablemente todos nuestros pacientes que se van a trasplantar debieran colocársela, quienes ya tuvieron un herpes zóster debieran colocársela y debiera estar disponible probablemente en junio. Así que ahí vamos a tener una avalancha de pacientes, yo espero que se la coloquen porque es una enfermedad muy seria. Luego, Neisseria meningitis o meningococo, que uno también siempre lo tiene mucho más presente en niños, donde la mortalidad y las secuelas como sordera principalmente o daño neurológico permanente puede ser muy, muy severo, pero nuestros pacientes inmunocomprometidos también son susceptibles a infecciones por Neisseria meningitis o meningococo y tenemos vacunas disponibles. En Chile están marcadas en rojo las dos que son parte del Programa Nacional de Inmunizaciones de Vacunas Especiales, por lo tanto son gratuitas. Aquí hay distintos serotipos de meningococo. Está el serotipo ACWY, que es una vacuna, la Nimenrix, y está la vacuna Bexero, que es para el serotipo B, y los laboratorios están trabajando, no sé si en forma muy colaborativa o no, pero para tener una vacuna que tenga a los 5 serotipos de meningococo y así nos facilita la vida vacunándolo contra con una sola vacuna contra los 5 serotipos. Pero por el momento tenemos estas dos vacunas, ambas están disponibles en el programa de vacunación especial.
Pero esto es lo más importante y esto es lejos lo más frecuente como complicación de los pacientes trasplantados de cualquier órgano sólido, son las infecciones respiratorias graves prevenibles. Neumococo, Haemophilus influenza, VRS, COVID. Y si vemos aquí cuáles son las causas de infección respiratoria aguda grave, Chile tiene un muy buen sistema de seguimiento. ¿Cuáles han sido las causas que el año pasado, 2024, se pudieron ver de infecciones, los casos de virus respiratorio sincicial? Y los veo aquí separados por edad, entre los 20 y los 60 años. 50% de los casos eran influencias de los que se aislaban, 15% de VRS, SARS-CoV-2 56. No sé si a ustedes les llega, pero toda la semana el Ministerio de Salud reparte y las seremías los virus en circulación y uno puede ver que hoy día, por ejemplo, de hecho llegó hoy día porque se manda los días miércoles, influenza A está en primer lugar, luego viene coronavirus no COVID, COVID hoy día es muy chiquitito, DRS está casi en 0%, pero va a empezar a subir, pero como todos ustedes han escuchado en la prensa o los pediatras que están aquí, BRS afortunadamente en los niños pequeños casi ha desaparecido por el uso de anticuerpos monoclonales, pero también hay vacunas que voy a mencionar. Neumococo, si yo de todas las vacunas que les he hablado tuviera que elegir una vacuna en términos de prevención de enfermedad grave en los pacientes trasplantados, es la vacuna contra estreptococo neumonía. De hecho, yo cuando evalúo a los pacientes le digo, yo no le voy a dar el pase para meterlo en la lista que usted se ponga la primera dosis de vacuna contra el neumococo. Altísima mortalidad, el haber tenido una neumonía es un factor de riesgo para una segunda neumonía y en Chile, como yo les mencionaba, es parte del Programa Nacional de Inmunizaciones desde los 65 años en adelante, desde el año 2017, pero tenemos muy mala cobertura de vacunación a nivel país y eso que Chile es un país que se vacuna muy bien, pero hay que hacer la corrección, se vacunan muy bien los niños. Y después del COVID, la verdad es que las tasas de vacunación en general han bajado bastante. El riesgo de una neumonía adquirida en la comunidad aumenta con el número de episodios previos, por lo tanto, si digo, a mi paciente le estoy dando de alta de una neumonía, ¿para qué lo voy a vacunar? Porque tiene mucho más riesgo de hacer una segunda neumonía. Y los pacientes que ya tienen una neumonía y son adultos mayores tienen riesgo de fallecer en los próximos 2 años. Por lo tanto, esta es una vacuna que es gratis, que es fácil y que yo sencillamente no les doy el pase a los pacientes para trasplantes si no se han vacunado. Tenemos dos vacunas y son ambas complementarias y las dos son necesarias, se colocan secuencialmente y este es el cuadro clásico en que a mí me llaman muchas veces, oye, pero mi paciente le pusieron ya la Prevenar 13, le toca la Neumo 23 o si tiene la Neumo 23, aquí ustedes pueden ver, esta presentación va a quedar disponible o le pueden tomar una foto, pero cuál es el orden, idealmente si es que no tiene ninguna vacuna, que es lo que más frecuente ocurre, es primero ponerle la Prevenar 13 y 2 meses después, en el caso de los inmunocomprometidos que se están preparando o que se van a inmunocomprometer, 2 meses después ponerle la Neumo 23. Ese es el orden óptimo. Influenza, espero que todos los que están escuchando esta charla, que son todos personal de salud, estén vacunados, independiente de que sean sanos o no sean sanos, por el hecho de ser vacunados, requieren y debieran estar vacunados, pero hay personas que son de mucho más alto riesgo debido a las edades extremas, debido a condiciones comórbidas, y ahí están nuestros pacientes que son los inmunocomprometidos. Por lo tanto, todos nuestros pacientes debieran vacunarse todos los años contra la influenza. Sabemos que las complicaciones son mayores, infartos miocárdicos, neumonía, eventos isquémicos, hay un conjunto de patologías que se pueden desencadenar después de un cuadro de influenza y todos quienes alguna vez hemos tenido influenza no queremos volver a tenernos porque es similar y hay un flujograma diagnóstico muy bonito de si uno siente que lo atropelló un tren, si uno no siente eso, no es influenza y vemos las tasas de mortalidad que se concentran obviamente sobre los 50 años y con un gran salto sobre los 65 años y cada día estamos trasplantando pacientes de mayor edad, por lo tanto la vacuna de influenza no hay discusión posible, hay que colocársela. Menos del 20% de los adultos en Estados Unidos están al tanto de las complicaciones que puede generar la influenza, como son infartos, como son empeoramiento de la diabetes, stroke o discapacidades. Y este otro estudio que es bien interesante de los pacientes que fueron a un cardiólogo, el 72% de esos cardiólogos le recomendaron vacunarse.
Solo el 32% de los broncopulmonares mandaron a sus pacientes a vacunarse y un 10% de los endocrinólogos o los especialistas en diabetes, que es pésimo. ¿Ok? Esos son los pacientes, probablemente los diabéticos y los pulmonares crónicos, los con mayor necesidad de vacuna de influenza. COVID, nada que decir de COVID, para mí también es un must y es mandatoria. Si bien no es parte del programa oficial de vacunas, hoy día en Chile se está discutiendo en forma muy importante ponerla como vacunas obligatorias. Yo les recuerdo que en Chile las vacunas infantiles son obligatorias, son mandatorias y se pueden poner recursos legales contra los padres que deciden no vacunar a sus hijos. COVID todavía no está en esa categoría, pero el Ministerio de Salud, el Departamento de Inmunizaciones lo está discutiendo. Y en nuestros pacientes trasplantados, a mí me parece que es mandatoria, pero sé que hay pacientes que han decidido no vacunarse. Ustedes pueden ver cuáles son los riesgos de hospitalización o de muerte y cómo van aumentando en el grupo de referencia de 18 a los 29 años y el riesgo de muerte aumenta sobre los 30 a los 39 años 4 veces, entre los 40 y los 49 10 veces, entre los 50 y los 65 30 veces, y así ustedes pueden ver. Por lo tanto, nosotros como personal de salud también debiéramos estar vacunados con la vacuna que este año 2025 se actualizó. BRS, ya acercándome un poquito más al final, es un continuo, es para los niños Yo pequeños que conozco tienen un lejos la caso mayor parte de mortalidad, Colombia. los niños lactantes menores de 2 años, pero también lo como vemos aquí en los inmunocomprometidos y en los adultos mayores. Tenemos de nuevo otros estudios sobre cuál es el costo, y en Estados Unidos el costo de las hospitalizaciones mayores de 65 años por virus respiratorio sincicial ascendió sobre los $100 millones, es un par de años atrás. Y las hospitalizaciones sobre 177.000 hospitalizaciones y 14.000 adultos que fallecieron por virus respiratorio sincicial. Y la vacuna existe recientemente, hace menos de un año, está disponible en Chile y nosotros podemos acceder o que nuestros pacientes accedan a esa vacuna, que esta también está fuera del plan de vacunas especiales y es a pago de cada paciente. Ustedes pueden ver la incidencia de BRS en los grupos de edad, por los distintos grupos, son los menores, efectivamente, los niños menores de un año, los que más se enferman, pero los que más se mueren son los adultos, mayores en términos de proporción. Y si vemos qué pasa con virus respiratorio sincicial asociado a ciertas patologías crónicas, vemos aquí, esta es la población general, sana, todos los adultos entre los 50 y los 64 años, y si comparamos, por ejemplo, con los pacientes enfermos renales, como las tasas de incidencia de hospitalización son mucho mayores en este grupo, vemos a los con EPOC, a los obesos severos, a los coronarios, a los diabéticos, como son muchos de nuestros pacientes. Lo mismo si llevamos a la combinación de enfermedad renal crónica más enfermedad coronaria y lo vemos con la edad, cuál es el riesgo que es muchísimo más significativo. Por lo tanto, hoy día la vacuna contra virus respiratorio sincicial estaría indicada en casi todos nuestros pacientes y aquí es la combinación de enfermedad renal crónica y diabetes. También el riesgo sigue siendo muchísimo superior. Hay 2 vacunas disponibles en nuestro país, una desde el año pasado, uno desde la semana pasada, que fue el lanzamiento. Hay una vacuna, las 2 vacunas, perdón, están autorizadas para adultos mayores de 60 años y hay algunos vacunatorios que son sumamente estrictos. Por ejemplo, en el de la clínica donde trabajo yo, que solo van a vacunar sobre 60 años porque esa es la normativa del Instituto de Salud Pública. Y si uno manda pacientes más jóvenes que eso, pero que son inmunosuprimidos, algunos vacunatorios no lo van a aceptar, otros pueden hacer la vista un poco más gorda, porque el ISP solo la tiene autorizada para 60 años. Estas 2 vacunas se llaman Arexvy y Abrismo, tienen siempre nombres enredosos. Y la nueva vacuna que se lanzó la semana pasada también está autorizada para embarazadas entre 32 y 36 semanas de edad gestacional, pero ahí está enfocada no en proteger a la embarazada, sino que en proteger al feto y al recién nacido. Ese es el foco de la vacunación. La Asociación Americana de Inmunizaciones recomienda vacunar a todos los adultos mayores sobre los 75 años, es una dosis única, y algunos adultos mayores entre los 60 y los 74 años que tengan riesgo de sufrir una enfermedad grave, como son los pacientes que se van a trasplantar o que están ya trasplantados. Esta es una vacuna que puede recibir un trasplantado. ¿Cuáles son las vacunas o sea, las indicaciones que recomienda el CDC?
los hepóticos, los insuficientes cardíacos, alteraciones neuromusculares, enfermedades renales crónicas, inmunocompromiso. O sea, nuestros pacientes están en este grupo. ¿Cuál es el punto? Aquí son las vacunas que tenemos autorizadas: Arexvy para mayores de 60, Abrisvo para embarazadas y mayores de 60, ambos en dosis única. Esto es distinto al Nirsevimab, que es un anticuerpo monoclonal que es para los recién nacidos y que generó que el año pasado prácticamente desapareciera la muerte, o sea, desaparecieron por completo las muertes de lactantes por virus respiratorio sincicial en nuestro país. El punto es que ninguna de estas dos vacunas están específicamente aprobadas para su uso generalizado inmunocomprometido. Hay muy escasa información anecdótica en la vacuna Abrisvo y limitada en el caso de Arexvy. Se están haciendo estudios, pero todavía no están las conclusiones, todavía no se han terminado de hacer los análisis, está en periodo de observación. Pero es una vacuna que yo me parece que hay que indicársela a nuestro paciente. No tiene un costo menor, de alrededor de 200.000 pesos la dosis, y no sabemos cuánto dura. Se pensó que iba a durar un año, pero se midieron los anticuerpos y la verdad es que ya vamos en el año 3 y todavía no requiere afortunadamente una nueva dosis. Nunca podemos saber si alguien tiene influenza o COVID, por eso hay que vacunarse de las dos cosas. Y lo mismo pasa con el VRS. No sabemos si es COVID, influenza o VRS. Ustedes saben que los síntomas respiratorios de estas tres enfermedades son indistinguibles y afortunadamente hoy día para nuestros pacientes tenemos vacuna para estas tres patologías, dos de ellas por el programa nacional, una que es de pago. Y ojalá tuviéramos vacunas para todos estos otros virus respiratorios, y el sueño que tenemos todos los infectólogos poder tener una vacuna panrespiratoria contra parainfluenza, rinovirus, metaneumo, adeno, etc. Finalmente, las infecciones agudas también pueden causar complicaciones menos conocidas a largo plazo, como accidentes vasculares, infartos al miocardio, demencia. Las distintas patologías que ustedes ven aquí son fuertemente asociadas y con evidencia que muestra que la vacuna disminuye el riesgo de la infección aguda y disminuye el riesgo de la posterior, accidente vascular o infarto o insuficiencia cardíaca congestiva que pueden generar estas infecciones agudas. Y en nuestros pacientes inmunosuprimidos severos pueden generar neumonias graves, encefalitis graves o daño de algún otro órgano blanco. Finalmente, ¿cuáles son las vacunas que debiera tener un paciente que se va a preparar para un trasplante de órgano sólido? Neumococo, en primer lugar, las dos, Prevenar primero, Neumovax después. Meningococo, ahí es polémico si las dos o bastaría con una. Influenza, sin duda, desde mi punto de vista, COVID. Hoy día los poquitos pacientes con COVID que vemos y los que fallecen son prácticamente todos inmunosuprimidos. Difteria, tétano y bordetella pertussis, hepatitis A, me comí la B de la hepatitis B, herpes zóster y puse entre paréntesis varicela porque uno tiene que pedir serología y si es alguien que no ha tenido varicela y tiene una IgG negativa, la vacuna que requiere es la de varicela, no la de herpes. Virus respiratorio sincicial, virus papiloma humano, súper importante en las, tanto en hombres como mujeres, pero particularmente en mujeres jóvenes menores de 40 años que se van a trasplantar. Y si estamos trasplantando a a un hombre que tiene sexo con hombre, a una persona con una conducta sexual de mayor riesgo, o una persona que vive con VIH, que como todos ustedes saben se puede trasplantar de lo que sea que necesite, sería recomendable también indicarle la vacuna de Mpox. Esos serían mis agradecimientos a algunos colegas que me facilitaron alguna información y preguntas o dudas que tengan y que quieran aclarar. Muchas gracias, Claudia, por tu interesante charla. ¿Hay alguna pregunta? Sí, aquí están apareciendo unas preguntas. A mí me gustaría preguntarte, Claudia, si existe alguna recomendación específica para algún órgano puntual de trasplante, o estas recomendaciones son transversales, o alguna recomendación específica para trasplante de pulmón o de los distintos órganos, o No, esto es transversal. son absolutamente transversales porque si bien algunos pacientes, algunos trasplantes requieren mayores grados de inmunosupresión que otras, en general la inmunosupresión es muy importante, por lo tanto todos requieren básicamente las mismas vacunas. Puede depender
no sé, yo a todos los pacientes les tomo serología o les pregunto si tuvieron hepatitis A, entonces a eso no los vacuno contra hepatitis A, si ya han tenido la patología, que funciona como que ya estuvieran vacunados para una próxima infección. Pero las vacunas son similares, no hay vacunas específicas para cada trasplante. Gracias. Em, Sí. Yo te quería Ya, hacer una pregunta que no me la han hecho directamente, pero que es habitual, es ¿cuánto tiempo después del trasplante? Bueno, la gente de trasplante de pulmón, particularmente el riesgo de rechazo o de reacción de rechazo en los trasplantes por una vacuna. ¿Verdad? Eso que eso está bastante estudiado, está descartado. Uno no vacuna muy pronto después del trasplante si es que no alcanzó a poner el esquema completo de vacunación, porque esa es una vacuna perdida, porque es un paciente que está severamente inmunosuprimido y no va a tener una inmunidad suficiente para montar una respuesta inmune. Entonces, el ideal es esperar al menos 6 meses, pero tenemos que balancear si estamos en medio de un brote gigante de influenza y acabo de trasplantar a mi paciente, no voy a esperar 6 meses, quizás voy a esperar 2, sabiendo que en general esa respuesta no va a ser muy buena. Pero por eso el ideal es poder vacunar antes de enlistar a los pacientes, poner el máximo, si es que me sale el órgano, poner el máximo de vacunas antes de que se pueda trasplantar, porque va a tener una respuesta que es mucho, mucho más óptima. Los pacientes que se vacunan trasplantados tienen respuestas mucho más pobres. Eso. A ver, yo te quería hacer preguntar una por vacunas. pregunta que me hacen frecuentemente los pacientes. Eh, ¿Cuál es la recomendación respecto a la vacunación en los familiares o las personas que conviven en la misma casa con el paciente que va a estar inmunosuprimido? En general, la recomendación es vacunarse de las que tienen un mayor riesgo de transmisión aérea, neumococo, y hecho está cubierto el programa de vacunaciones especiales comprende los familiares que viven bajo el mismo techo. Neumococo está incluida. Las otras hay que entrar a pelearlas un poco más, pero Prevenar y Neumovax está sin duda para esos pacientes. No tengo tan claro si meningo va a entrar ahora. Yo colaboré con el Ministerio de Salud con el programa de inmunizaciones para reactualizar las vacunas especiales y mandamos hace 2 años nuestro nuevo planteamiento y ahora está en jurídica en el Ministerio, se ha demorado bastante. Así que no sé si meningococo va finalmente, todo esto tiene que ver con costo, va a quedar incluida o no para los familiares, pero neumococo está, eso. Eh, Preguntar por vacuna de meningococo para paciente que tiene riesgo de utilizar inhibidores del complemento o rechazo moral severo. Eso es lo que yo les comentaba. En general hay como temor, pero no hay evidencia que demuestre que las vacunas gatillen rechazo. Ninguna vacuna. Estamos hablando, dejando de afuera, por supuesto, las vacunas de virus vivo que están contraindicadas post trasplante, que son sarampión, rubiola, paperas, fiebre amarilla, eh, varicela, no herpes zóster, varicela. Y otra recomendación, ojo, esto no tiene que ver con la vacunación que reciben nuestros pacientes, pero la vacuna de rotavirus, que es una vacuna que no está en el Programa Nacional de Inmunizaciones, pero que se le coloca a los niños pequeños, ese virus que se le coloca al lactante lo excreta por las deposiciones. Por lo tanto, el inmunosuprimido, el abuelo, el papá, no debiera cambiarle los pañales a ese niño por al menos una semana. Eso ocurría antes con la vacuna polio, pero hoy día en Chile ya no se usa vacuna de polio viva, sino que se usa vacuna polio inactivada, así que ya ese problema no existe. Respecto a la vacunación con difteria, tétano, pertussis en pacientes nacidos antes del 75 que requieran esquema completa, ¿indica las 3 dosis o solo una de las 3 y otras 2? Ah, es una pregunta bien buena. En general, una con DTPA y las otras 2 con DT solamente. Eso es el esquema habitual. Y de ahí cada 10 años. Respecto a la vacunación de herpes zóster, hay evidencia que requiere refuerzo. Son 2 vacunas, son 2 dosis, día 0 y a los 2 meses. Yo tuve, porque la vacuna todavía no está disponible en Chile, yo he mandado a un par de pacientes a vacunarse a Argentina, donde está disponible desde el año pasado.
y se puede separar un poquitito más de 2 meses porque mandar a vacunar, o sea, a alguien que vaya a Mendoza, Buenos Aires, cada 2 meses puede ser muy caro, se puede extender hasta máximo cada 6, pero vamos a tener en un par de semanas más la vacuna disponible. La trivírica recomienda estudio pretrasplante sarampión para vacunación pretrasplante. Eh, la verdad es que no lo pido. Chile tiene un muy buen... Si son chilenos, no lo pido. Y siempre les pregunto si son, nacieron en Chile, se criaron en Chile y no fueron hijos de unos hippies antivacunas. Se los pregunto así tal cual, porque si no uno asume que están vacunados. Chile tiene tasas de vacunación muy, muy buenas. Nuestro problema pueden ser los pacientes migrantes en que las tasas de vacunación en otros países no son óptimas. Y ahí se justificaría pedir serología para conocer si es que, o para saber si es que tenemos que vacunar a ese paciente. La serología sarampión es súper cara y es difícil de tener. La serología de sarampión la hacen en pocas partes. Yo pido serología de rubiola, que es mucho más asequible, está en más lugares y es más barata. Porque si no tiene una respuesta montada contra rubiola, significa que no tiene ni contra, ni contra, perdón, sarampión ni contra papera. ¿Cuál es la conducta Sí, respecto tengo al una pregunta tratamiento de muy, tu... muy ¿Mm? interesante. Esa, justamente. Pero antes te quería preguntar cuál es la indicación o el examen que uno debería pedir en la evaluación de los pacientes pretrasplante para evaluar la TBC latente. Porque Ah, todavía pero es que muchos ese, centros ese es piden otro, esa PPD. es otra charla, po. Otro Mire, tú, Ya, tema. estoy en una pero reunión, nos me salgo metemos en un acá. segundo. Eh, Sí, a todos los pacientes les pedimos, hoy día hay un quiebre de stock de PPD, que fue lo que usamos por muchísimos años. Es muy difícil encontrarlos. El PPD se produce en un laboratorio en todo el mundo y se dejó de producir y es muy difícil de conseguir. Por lo tanto, y además hoy día tenemos tecnología que son los IGRA, que son de muchísimo mejor rendimiento y les pedimos IGRA. El único problema del IGRA es que es caro y que no tiene cobertura de FONASA ni de SAPRE, y yo les digo a los pacientes, saben que esto es fundamental y yo se los pido a todos. Y si me sale un IGRA o un PPD eventualmente positivo, y también me pasa mucho que como no tiene cobertura y no tiene código, los pacientes me llegan a mí con todo su estudio para trasplante y lo único que no traen es el estudio de tuberculosis. Y ese es un must. Sin estudio de tuberculosis no hay pase para trasplante. Yo tengo dos must, vacuna de neumococo y estudio de tuberculosis. Sin eso no hay pase. Les explico por qué es tan relevante. Si me sale positivo el IGRA, tengo que ir a descartar una tuberculosis activa. La descarto con un escáner de tórax y si el escáner de tórax está limpio, no tiene adenopatía y el paciente está asintomático, sin los síntomas claros, derivo a tratar al sistema público, que es donde se tratan las tuberculosis en Chile, ya sea latentes o activas. Si en el escáner de tórax veo una adenopatía rara o veo alguna lesión sospechosa, lavado broncoalveolar y estudio, estamos hablando de pacientes que no tienen tos ni tienen expresión. Y se tratan, y Como nosotros hemos hablaste mismo, trasplantado a Nereida, varios pacientes que le tratamos ¿no? primero la tuberculosis latente, que hoy día son tratamientos mucho más cortos, 2 meses, no como era antes, 6 meses. El único problema son los pacientes en espera de trasplante hepático, en que tenemos ahí dificultades para poder darles fármacos que son en general hepatotóxicos, entonces uno tiene que darles solo isoniazida, tratamientos más largos, o incluso si es una tuberculosis latente, el cuantiferón y el ELISpot tienen valores de corte. Si está más positivo, pero en el límite, uno podría tratarlos post-trasplante. Eso es el comentario en trasplante de hígado. ¿Qué más? En el caso de los pacientes que se trasplantan de urgencia, existe un tiempo definido de espera antes de vacunar. En el post-trasplante, eh, lo que yo les comentaba, en el post-trasplante muy inmediato, ninguna vacuna me va a servir, porque no voy a tener, sobre todo los pacientes que recibieron una inducción y tuvieron timoglobulina o cualquier inmunosupresión muy potente, es una vacuna perdida. Por lo tanto, el ideal sería esperar 6 meses, pero son 6 meses que yo los paso medio aterrados cuando me pasan estos casos, porque están a poto pelado, están expuestos a cualquier cosa. La primera, fundamental de esas vacunas, la poner más pronto es neumococo.
Si estamos en temporada de influenza, influenza, pero neumococo por lejos es la vacuna más frecuente, es la patología infecciosa más prevalente, prevenible y más grave. Así que por lo menos 6 meses, pero si estamos en un ambiente de alta morbilidad, uno podría adelantarla y ponerla a los 4 meses, 3 meses, sabiendo que va a ser una respuesta inmune más pobre. Sí, mira, aquí sale una Eh, pregunta también de la vacuna de neumococo. Eh, una vez se administraron los pacientes en el pretrasplante, al igual que se tiene que repetir, al igual que en los pacientes que están, por ejemplo, estenectomizados, o con una sola administración estamos ok. Es polémico, no hay evidencia clara. Está primero la Prevenar, 2 meses después la Neumovax, y en teoría uno debiera volver a repetir 5 años una única vez, una nueva dosis, 5 años después por una vez. Pero no hay estudios claros que me dicen si después de esa revacunación al año 5 requiero otra más 5 años más tarde. No está muy claro. Esa es la, Y ahí le preguntaban aquí, ¿repetir la neumo cada 5 años? Al menos una vez sí, en los inmunosuprimidos. De ahí para adelante no queda tan claro. Eh, Volviendo a la TBC, ¿cuánto tiempo después del trasplante inicia tratamiento para TBC latente? De nuevo, en trasplante de hígado, saludos desde Perú, saludos. Eh, por lo menos 2 meses en general, un mes y un seguimiento bien estricto, porque la tuberculosis latente es un continuo que a veces tiene una pendiente muy bajita, pero a veces una pendiente más inclinada, es la tuberculosis activa. Por lo tanto, ese paciente que acaba de recibir un trasplante, que está profundamente inmunosuprimido, se me va a acelerar el paso desde una tuberculosis latente a una tuberculosis activa. Por lo tanto, tengo que esperar a que las pruebas hepáticas vuelvan a la normalidad, tener un par de semanas de pruebas hepáticas bien y partirle con la terapia de tuberculosis latente, y es una pelea con el hepatólogo que no quiere darle ningún fármaco que eventualmente le eche a perder ese hígado recién puesto. No, vacuna de influenza, hemófilos influenza, esa es para casi nadie. O sea, esa, de nuevo, si se vacunó en Chile, está vacunado, no la necesita. De hecho, la vacuna de hemófilos influenza solo la requieren y es relativamente de fácil acceso en adultos para los esplenectomizados. Para todos los demás, no es muy, el Programa Nacional de Trasplante en Chile al menos es súper estricto, entonces es difícil acceder a la vacuna de hemófilo influenza si no cumple criterios muy estrictos. La esplenectomía es sin duda la principal causa, y hay algunos pacientes insuficientes hepáticos que les embolizan el vaso y queda con el vaso puesto, pero con un vaso no funcional, y eso funciona como una esplenectomía y se vacunan. Pero el resto, a los trasplantes en general no reciben contra hemófilos. Vacuna de meningococo en paciente Mira, aquí hay con una pregunta tos. que es, claro, esa es muy específica porque en definitiva entiendo, se refiere a aquellos pacientes que tienen una patología específica con alto riesgo de reproducción y riesgo de usar en niveles de C5. Entonces, claro, tú dijiste que todas deberían, o idealmente, todos los pacientes deberían ir con vacuna para meningococo, pero este Sí. grupo, el énfasis debería ser sí o sí vacunarlo. Pero una pregunta, Y si no las se dos logra vacunas, vacunar, las ¿perdón? dos, Las dos vacunas, la AWCY y la B, que están separadas, son dos vacunas distintas. La B entró hace poquito al programa de vacunación, antes no estaba disponible, hace 1 o 2 años de Ya. Otra buena pregunta, hepatitis B, anticuerpos anuales y revacunar. Mm, Dimos anticuerpos, es toda una polémica, ¿no? Hay en el grupo, es un tema que yo tengo pendiente de hincarle el diente en el grupo de los inmunocomprometidos, de los trasplantados, si revacunar o no. Hoy día el riesgo de transmisión de hepatitis B es mucho más bajo, ya en general en nuestro grupo de pacientes los vacunamos a todos sin duda, pero no les tenemos para medir anticuerpos, pero no es una medición anual, diría yo, no medimos con esa frecuencia. Y las recomendaciones ministeriales son, una vez que uno ha completado el esquema de las 3 dosis, esperar un par de semanas y ahí medir los títulos de anticuerpos. Pero eso nos dice los títulos de anticuerpos en el post vacuna inmediata. No sabemos qué pasa de ahí en adelante. No tengo una respuesta clara para esa pregunta, María Paz. Eso.
vacúnense Bien, me ha ustedes, parecido, vacunen a sus sí, hijos, vacunen a sus padres y vacunen a sus pacientes. Las tasas de vacunación del personal de salud de influenza y COVID son bien malitas, ¿ah? Y están presos. sí. Bueno, es un comentario. Hay una tendencia, creo yo, en todos nuestros pacientes que eh, se están dejando de vacunar para el COVID y algunos pacientes incluso me han dicho que hay personal de salud que les ha recomendado no vacunarse o les han dicho que en pacientes inmunosuprimidos o trasplantados la efectividad de la vacuna no es tan buena y eso ha hecho que desistan de vacunarse. Entonces, más bien es un comentario, una recomendación para todos los que trabajamos en esto, que tienen que ser muy enfáticos en incentivar a los pacientes a que se vacunen anualmente contra el COVID. Ahora, es un escenario bien complejo y yo creo que no hay ningún trabajo ni ningún medicamento que sea administrado tan masivamente contra la vacuna como la vacuna del COVID. Entonces, no sé si tienes algún dato de información relevante respecto a un efecto adverso efectivamente comprobado en relación a la vacunación. No, lo primero a decir es que es lo que tú partiste diciendo es cierto. Nosotros logramos hacer durante la pandemia, en la locura de la pandemia, hicimos un estudio en población trasplante, está publicado en convenio de los pacientes del programa de trasplantes de la Clínica Santa María y la Universidad de Chile y medimos títulos de anticuerpos neutralizantes en los trasplantados y son mucho más bajos, sin duda. Con mayor razón tienen que vacunarse porque su respuesta inmune propia, per se, natural a la infección, es muy pobre. Por lo tanto, la vacuna, es cierto, les ayuda, los protege menos que a una persona inmunocompetente, pero los protege algo. Entonces, es cierto que es una vacuna que es menos buena para la población inmunosuprimida, pero les da algún grado de protección. Y no hay mayores tasas de efectos adversos en la población general y en el mundo inmunocomprometido. Todas las vacunas tienen riesgos eventuales bajísimos y normalmente son muchísimo menores que los riesgos que provoca, ya sea tanto, las dos vacunas más masivas siempre son COVID e influenza, que tienen millones de casos de exposición y los efectos adversos, yo no puedo negar, existen. Y hay gente que hace pericarditis o miocarditis post vacuna, sin duda, pero hay mucha más gente que hace pericarditis o miocarditis por COVID o por el virus influenza. Entonces, ese riesgo existe, no es mayor en la población inmunocomprometida porque ninguna de las dos vacunas que mencioné son vacunas a virus vivo. Y de hecho, ningún trasplantado se puede poner ninguna de las vacunas a virus vivo, que son las que tienen mayores efectos adversos en general. Así que no hay mayor riesgo significativo de efectos adversos en la población inmunocomprometida. Sí es cierto que es una vacuna menos útil, pero protege algo porque hoy día la gente que vemos grave con influenza y con COVID son los inmunocomprometidos, como los trasplantados. ¿Alguna otra pregunta del auditorio? Parece que no, pero en realidad ha habido una alta participación y te hemos sacado el jugo, Claudia, te hemos preguntado bastante, así que muchas gracias. Eso demuestra lo interesante que ha sido tu charla. Muchas gracias por entregarnos tus conocimientos. Sin duda, para hacer medicina de calidad tenemos que prevenir en nuestros pacientes todo este tipo de enfermedades. Así que agradecerles a todos los que se conectaron a nuestra reunión, agradecer a Giovanni que me acompañó hoy en la reunión y dejarlos cordialmente invitados al resto de nuestras reuniones científicas y por supuesto a nuestro congreso de la Sociedad de Trasplante.